Listo. Bueno, entonces continuamos. Ya están viendo la pantalla mía, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces decíamos que la distribución binomial, lo que sí nos involucraba era una cantidad o una probabilidad de medir el resultado de los éxitos durante un experimento. Decíamos que teníamos un ejemplo que íbamos a realizar y era que íbamos a calcular la probabilidad de que 3 clientes que ingresaran a un almacén realizaran compras o no realizaran compras en ese almacén. Los datos que nos da el ejercicio como tal también es que con base en experiencias pasadas o con base en la cantidad de clientes que ingresan al almacén, se estima que la probabilidad de que un cliente, cualquiera que entre al almacén, realice una compra es del 0.30%. Esa probabilidad que nos dan en este ejercicio sería la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de fracaso, pues obviamente es lo que le falta al 0.3 para llegar a 1. O lo que es lo mismo, cogemos al 1 y le restamos 0.3 y eso nos va a dar, en nuestro caso, nos va a dar 0.7. Entonces la distribución binomial como tal es algo así como esto. Entonces yo tengo una variable aleatoria que en este caso la voy a anotar como el número de compras que se pueden realizar por los 3 clientes. Entonces estamos claros que si los 3 clientes entran a un almacén pueden realizar o 0 compras, o sea, ninguno realiza compra, o uno de los clientes realiza compra, o 2 de los clientes realizan compra, o 3 de los clientes realizan compras. ¿Listo? A eso más o menos es lo que se refiere este experimento binomial. La probabilidad de éxito, que la denotamos como P, para este ejercicio me dicen que es de 0,3. Luego la probabilidad de fracaso, que la denominamos como Q, va a ser igual a 1 menos mi probabilidad de éxito, que en este caso va a ser de 0,7. Hay Me un señala N. por el éxito. Señor, Me señala por eso, ahí ya. Ya, profe, no, ya. Que pensé que el, era el, como una forma. el éxito no Pero lo da en la el del. ejercicio, vea, dice la Sí, no probabilidad lo de dan. que el cliente haga una compra es del 0,3. Sí, ¿Listo? gracias, profe. Y el N, bueno, entonces vamos a ver la formulita, pero pues ustedes la tienen anotada por ahí, ¿no? Entonces la fórmula de la función de probabilidad me dice que es la combinación de N a X por P elevado a la X y 1 menos P elevado a la N menos X. Entonces yo voy a decir estos valores, estos de las compras, estos valores son mi X. Este es mi X, el número de compras que realizo. El N es el número total de ensayos o el número total de experimentos. En este caso el N sería el número total obviamente de clientes, que para mi ejercicio es de 3. ¿Qué otro dato necesitamos? Entonces ya no necesitamos más. Mira, número de éxitos, entonces las veces o si el cliente realiza o no realiza compra. Entonces de los 3 clientes puede ninguno realizar compra o los 3 realizar compra. Ese sería el número de éxitos. La probabilidad de éxito de un ensayo, la probabilidad de que una persona realice una compra. El número de ensayos, el número obviamente de clientes. Y la función de probabilidad o la probabilidad ya es lo que vamos a hallar. Entonces, en primer caso, vamos a hallar aquí en una tablita, vamos a hallar la parte de la combinación, es decir, n sobre x. Hay una forma entonces en Excel, ya la vimos ahorita, cómo se calcula un factorial, pero hay una forma en Excel con el cual yo puedo capturar el factorial de un número que es con esta fórmula. Factorial. Entonces, en este caso, si yo le doy factorial al 3, a este número, pues obviamente él me lo calcula y me debe dar 6. 3 por 2 por 6.
Entonces, en esta columna, yo voy a hacer la parte de las combinaciones. Entonces voy a decir que n a x, ¿cierto? Que es esta combinación que tenemos acá. Profe, ¿qué número puso en la fórmula? Hay De una FAT. fórmula que me calcula que es factorial. FAT. Sí, por eso. Por eso. ¿Qué número pusiste en la fórmula? Puse en este caso el 3, pero como un ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, esto es vamos a hacer la fórmula de la combinación, ¿cierto? Entonces, sabemos que la fórmula de combinación me dice que es n al factorial Bueno, profe. sobre x factorial y entre paréntesis n menos x factorial. Listo, esa es la fórmula que vamos a introducir aquí en estas celdas. Listo, entonces me dice n factorial. ¿Cuál es n factorial? Este. Entonces voy a decir factorial. ¿De cuál número? De este. Eso lo voy a dividir y entre paréntesis coloco x factorial. X factorial va a ser este. Entonces factorial de este, de x. Y eso lo voy a multiplicar por el factorial de n menos x. De este menos este. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué valores voy a utilizar siempre en la fórmula? Los valores que voy a utilizar siempre en la fórmula son los valores del factorial de n, es decir, este valor. Entonces, este valor lo voy a fijar, el factorial de B93. Y ahí me da el número de veces que se podría presentar el evento como tal. ¿Qué significa esto? Entonces, vea, pónganle cuidado. ¿Cuántas veces? Profe, ¿la puedes seleccionar otra vez, porfa? Esta. ¿Sí? Esa fórmula es n factorial, donde está n factorial, dividido, la fórmula que sabemos, de x factorial, x es el 0, en este caso para el primero, por n menos x factorial. Este valor que tengo acá entonces, estos números que me dieron acá son el número de veces. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de combinaciones, combinaciones es el número de veces. Quiere decir que en los escenarios de que 3 clientes entren a comprar al negocio y ninguno de los 3 compre, solo hay una sola vez en la que ninguno de los 3 clientes van a realizar compras. Y si ustedes miran el árbol, es esta, vea. F cuando no hay compra. F, F, F. Solo tengo una sola vez en la que los clientes no realizan compra. Ese es ese uno que obtuvimos. ¿Cuántas veces los clientes pueden realizar 3 compras o van a realizar, una compra, cuántas veces la van a realizar? Entonces se puede dar en 3 ocasiones. Entonces si yo voy aquí a la tabla, las veces que puedo tener una compra están acá, vea. Una compra y una compra. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, compró el primero, pero el segundo no compró y el tercero tampoco. En este caso, el primero no compró, pero el segundo sí, el tercero obviamente no. Y obviamente está el otro. Ninguno de los 2 primeros compran, pero el tercero sí compró. Entonces, esa tabla lo que me hace el número de veces de los posibles valores que puede tomar X, de los posibles resultados. Hay también 3 opciones de estas en las que se pueden realizar 2 compras por las 3 personas y solo hay una sola posibilidad en la que las 3 personas realicen compras. Entonces, esta es la parte del factorial. Para hallar la función de probabilidad nos hace falta la otra partecita de la fórmula,
que es esta. P a la X por 1 menos P elevado a la N menos X. Entonces, todos esos valores yo ya los tengo aquí en la tabla. Entonces, aquí voy a hallar ya la parte de la probabilidad. Entonces, yo voy a decir que esto es P elevado a la X, ¿cierto? Multiplicado por Q, y ese Q va elevado a la N menos X. Entonces, esto que acabo de incluir aquí arriba es esta otra parte de la fórmula, esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces voy a formular eso. Entonces, ¿cuál es P? P es esta. Ese P lo voy a elevar a la X. X es esto. Ay, se me perdió el... Esto es igual. Esto es igual a P elevado a la X. Ay, no me deja elevarlo, ¿por qué? P elevado a la X multiplicado por Q, que es este, y ese Q va elevado a la N menos X. Ahí está, la formulita. Y este valor, voy a fijarle también los valores que voy a necesitar siempre. El valor que voy a necesitar siempre es el valor de probabilidad y el valor de fracaso. O sea, este valor y la probabilidad de fracaso que está en el 92 también la voy a necesitar siempre. Y también voy a necesitar siempre el valor de n. Entonces este valor también lo fijo. El único valor que me va a variar es el valor que me quedó aquí en la X, es decir, el 0 para este caso. Listo, le doy Enter y simplemente arrastro la fórmula. Y este valor que tengo acá es lo que tengo que multiplicar por acá. Entonces ya mi función de probabilidad o mi función de X, ya esta es mi distribución binomial. Este realmente, la voy a poner aquí en otro color, esta celdita realmente es mi celda de distribución binomial. Y me dice que debo multiplicar esta parte por la parte de las probabilidades. Arrastro. Y ya calculamos entonces mi distribución binomial. Observen esto. Yo sumo acá. ¿Cuánto me dio la suma de esto? 1. Ok, entonces ahí calculamos todo lo concerniente a una distribución binomial. Ya vamos a hacer otro ejercicio de estos para aclararlo y para que tengamos obviamente algo más sólido sobre cómo debemos calcular la distribución binomial. Entonces, ¿cómo se leen estos valores de probabilidad? Entonces, tenemos que involucrar aquí el valor de la variable aleatoria. Lo que significa este valor que tenemos acá, este que acabamos de calcular, es que la probabilidad de que de 3 personas que entren al almacén, ninguna de ellas compre es del 34.3%. Que la probabilidad de que a ese almacén entren 3 personas y solo una de ellas compre es del 0,44.1%. Y así sucesivamente. Todo muy bonito. Pero como siempre, el Excel tiene una fórmula para calcular distribución binomial. Y es esta. Distribución binomial N. Y mire lo que me pide la distribución binomial. Número de éxitos, ensayos, probabilidad de éxito y acumulado. Número de éxitos, número de compras. Número de ensayos,
el N, el total. Probabilidad de éxito, ya la sabemos, véala, 0,3. Y le voy a dar, vamos a hacer las dos, vea, le voy a dar primero falso. Y vemos qué pasa. Entonces, efectivamente, me dio exactamente el mismo valor que nos había dado calculándolo, realizando pues las operaciones matemáticas. De aquí, Profe, ¿me hace un favor? ¿Lo puede volver a hacer? Qué pena, es que se me... tengo problemas. distribución binomial. Cuando yo abro la distribución binomial, él me dice qué datos debo ingresar. Número de éxitos, Liliana. ¿Cuál es el número de éxitos en esta tabla? Entonces, las veces que una persona Ajá, el puede número de las comprar. compras. Entonces, esta celda. Punto y coma. Número de ensayos, el N, el total. Esta celda. Probabilidad de éxito, ya la sabemos, 0,3. Y el último parámetro me dice que si le coloco verdadero me lo acumula o si le pongo falso no me lo acumula. Entonces yo le pongo falso. Listo. Pero nosotros sabemos obviamente que no hay necesidad de meter fórmula por fórmula, sino que fijamos los valores. ¿Qué valores necesito yo fijar aquí? El valor de las compras, es decir, este valor, el número de éxitos, necesito fijar. Profe, el de Ah, las no. compras no. De las compras no. Sí, tiene toda la razón. Necesito fijar el número de ensayos y necesito fijar la probabilidad de éxito. Listo, entonces ahí fijamos los dos y ahora sí vamos a arrastrar y obviamente me debe dar lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago la misma fórmula pero le cambio el Con verdadero. con verdadero? Exactamente, lo voy a hacer con verdadero. Entonces vean lo que pasa. Vean lo que pasa con verdadero. Lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces lo va acumulando. Este valor de acá es la suma de estos dos. Este valor de acá es la suma de estos tres. ¿Listo? Entonces con esa fórmula de distribución binomial podemos calcularlo pues de una manera muy fácil con Excel. ¿Qué debo tener en cuenta o qué debo saber? Obviamente debo tener claros son los conceptos. Aquí el problema no es usar la fórmula, aquí el problema es saber qué es cada cosa. Entonces vamos a hacer un ejercicio de distribución binomial que teníamos acá. Aquí. Entonces vea, este está muy bacano. Dice, una encuesta realizada por una firma encontró que uno de cada 4 inversionistas dispone de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Uno de cada 4 inversionistas. Dice, considere una muestra de 20 inversionistas. A. Calcule la probabilidad de que exactamente 4 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Entonces el ejemplo dice así algo como esto. Lo que yo me tengo que imaginar es que yo tengo 20 personas. ¿Cierto? Yo tengo 20 personas. 18, 19. ¡Ay! Me pasé. Cada uno de estos números me representa a mí una persona. ¿Cierto? El ejercicio me dice también, encontró que uno de cada 4 inversionistas dispone de fondos cotizados en bolsa. Es decir, de estos 4, solo uno de ellos tiene cotizaciones en bolsa. De estos 4, solo uno de ellos tiene cotizaciones en bolsa. Pregunto yo, ese valor o esos números que nos están dando, ¿para qué me sirven? ¿O para qué me debieran servir en este caso? Para los, ¿cómo es? Para los positivos o ¿Otra opinión? el que era lo del dado del que el 6 es ganador y el resto es perdedor. Pero para allá la probabilidad de éxito y de fracaso. Eso, muy bien. Fallar la probabilidad de éxito y de fracaso.
Esos valores me están diciendo 1 de 4, vea. Perdón, que está en otro formato. Esos valores me están diciendo 1 de 4. ¿Ese 1 de 4 qué es? Es una probabilidad. Resumiendo a lo que dice el ejercicio, la probabilidad de que un personaje de estos cotice en bolsa es del 0.25. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Ahora dice, calcule la probabilidad de que exactamente 4 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Entonces, esa probabilidad de que el 25% de ellos cotice en bolsa simplemente es una probabilidad, ¿cierto? Pero puede darse el hecho que si yo realizo una encuesta a 20 inversionistas, puede darse el hecho de que ninguno de ellos cotice en bolsa, ¿cierto? O sea, que 0 personas de esas coticen en bolsa, o que de las 20, una cotiza en bolsa, o 2, o 3, o todos, porque yo estoy realizando una encuesta. O sea, puede darse el hecho de que cuando yo los entreviste, todos me digan, ah, sí, yo cotizo en bolsa, ¿cierto? Este 25% simplemente es la probabilidad de que eso pase. Entonces, teniendo claros nuestros datos, esta tabla que acabé de hacer acá, ¿qué sería? Esta tabla sería nuestra variable aleatoria, o lo que es lo mismo, nuestra X. Y este 25% vendría a ser obviamente mi P. Entonces mi P es igual al 1 dividido 4. Mi P es igual al 0,25. Si lo voy a hacer con los cálculos de Excel, obviamente necesito Q. Si lo voy a hacer con la tabla de distribución binomial, no necesito Q en este caso, pero debo saber qué es Q. N. N es el número total de ensayos o el número total de datos. Para mi ejercicio, ¿de cuánto es? De 20, porque son 20 inversionistas. La primera pregunta que dice es, calcule la probabilidad de que exactamente 4 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa. ¿Qué 4? Entonces yo simplemente aplicaría la fórmula de factorial, binomial, número de éxitos, 4 inversionistas, que 4 de los que yo les haga la encuesta coticen en bolsa. Número total de ensayos, 20, porque son 20 personajes a los que voy a entrevistar. Probabilidad de éxito del 25%. La probabilidad de que uno de esas personas esté o cotice en bolsa es del 25%. Y en acumulado le voy a dar falso. Entonces, así tan rápido ya tenemos el dato. Entonces, para nuestro caso, es el 0,19 o el 19%. Sencillito. B. Calcule la probabilidad de que por lo menos 2 tienen fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Entonces, por lo menos 2. ¿Qué significa ese por lo menos 2? Ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Si no entendemos esos términos, pues los utilizamos en otro escenario. Entonces yo decía, yo me desayuno y me como por lo menos 2 panes. Es decir, me puedo comer o 3, o 4, o 5, o 6. Lo mínimo que me como son 2. Entonces en este caso me dicen, calcule la probabilidad de que por lo menos 2 tienen fondos cotizados en bolsa de sus portafolios. Es decir, me están preguntando lo de 2, lo de 3, lo de 4, lo de 5. Entonces simplemente arrastro la fórmula, ¿cierto? Ay, no había fijado valores. Ah, debe ser que queda muy baja. Muestre a ver. Aumentemos los decimales. Debe ser que queda muy baja. No, entonces está mal calculada. Muestra a ver que calcule mal. C100. Ah, este no lo fijé.
este de acá. Listo, ahora sí. Profe, el porcentaje no se fija. Sí, ya lo fijé, mira. Sí. Listo. Entonces, como me dice el ejercicio que por lo menos 2 coticen en bolsa, yo tendría que hallar la suma de todos estos. Entonces, vuelvo a lo mismo, si no entendemos el ejercicio. Yo cuando voy a desayuno me como por lo menos 2 panes, ¿cierto? Cuando yo duermo por lo menos 10 minutos, es decir, duermo más de 10 minutos, 15, 20, una hora. Entonces, en este caso, por lo menos 2 es de 2 hacia adelante. La suma de todos estos personajes me da 0,97. Aquí en la parte de abajo lo tengo. O si no, pues los puedo sumar acá porque no tengo incluidos los valores en este momento del 0 y el 1. Entonces la probabilidad de que por lo menos 2 estén cotizando en bolsa es del 97%. Casi todo, obviamente, ¿cierto? Pregunta número 3. Si usted encuentra que exactamente 12 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios, ¿dudaría de la exactitud de los resultados de la encuesta? Entonces esa pregunta tiene que ver con algo que no les expliqué aquí, que es el valor esperado y la varianza en la distribución binomial. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es el valor esperado? Pues su nombre lo dice, es lo que normalmente debería pasar, el promedio o la media. Entonces, el valor esperado para la distribución binomial es igual a n por p. Facilito. El valor esperado es n por p en la distribución binomial. Entonces yo voy a decir aquí que el valor esperado es igual a n por p, es decir, estos dos. Lo que quiere decir es que en promedio debiera ocurrir que 5 personas coticen en bolsa cuando tengo 20, un grupo de 20, el 25% de las 20 personas. Entonces, ojo con lo que dice aquí la pregunta. La pregunta me dice, si usted encuentra que exactamente 12 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios, ¿dudaría de la exactitud de los resultados de la encuesta? Entonces, ¿qué me responderían ustedes? ¿Qué les parece? Si el valor esperado es de 5, ¿estaría como bien que me encontrara 12 personas dentro de esa muestra? No. No, ¿cierto? Exactamente, No, no. profe. No debe ser eso. Un valor, debiéramos encontrarlo Porque en si el valor términos esperado es de generales. 5, es porque tienen que haber 5 personas. No. Exactamente, debiéramos en términos generales encontrar 5 personas, ¿cierto? Eso es justamente, ese es el análisis. ¿Es posible que ocurra? Claro que es posible que ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Véala, la probabilidad en porcentajes es del 0,08%. Puede ocurrir, claro, pero es bajísima, ¿cierto? Entonces, ese justamente era el análisis que había que hacer. Ahí está. Dice, calcule el número esperado de inversionistas que tienen fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Ese es lo que acabamos de hacer, el valor esperado, el número esperado. Si yo entrevisto a 20 personas y de antemano sé que se supone que el 25% de esas personas deben cotizar en bolsas, pues el valor esperado debiera ser de 5. ¿Listo? Entonces, hasta acá termina el repaso de lo que nosotros vimos. Lo que sigue de aquí en adelante, pues es la parte de la distribución normal, que es lo que hemos venido trabajando ampliamente, ¿no? La distribución normal, pues es la distribución que hemos venido trabajando tanto Profe, para hallar las estimaciones por intervalo como para las estimaciones puntuales, más todo este cuento. Señorita, ¿quién me habló? profe, permiso, le interrumpo. Si me hace el favor de explicarme el último punto del examen, que es que yo lo he intentado hacer y no, Claro, ya y vamos no a sé. explicar el último punto del estado. Entonces, Ah, bueno. cualquier duda de la distribución normal,
pues como les digo, ya todo lo que hemos realizado con estimaciones de intervalo y todo esto, se supone que ya en esto debemos estar pues más que duchos, digámoslo así. Los inconvenientes se supone que los debemos tener en los temas que ya se nos habían olvidado y sobre todo este tema de la distribución binomial. Otro tema que se nos queda, pues que les pido el favor de que repasen, pero también hicimos pues un ejercicio bastante amplio y es un tema más de, digámoslo, de teoría, son los tipos de muestreo. Acuérdense de los tipos de muestreo. Entonces decíamos que teníamos 4 tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático, el muestreo de racimo. Cada uno de ellos tiene sus características. Acuérdense que hicimos un taller bastante detallado y bastante extenso sobre eso y que dimos una retroalimentación también sobre los errores que hubo en el taller. Eso está en los videos, entonces de ahí podemos repasar. Entonces me quedo, pues con los que quieran, obviamente le voy a explicar a Caterine lo que está solicitando, y si alguien tiene alguna otra duda sobre algún otro tema o otro ejercicio, con mucho gusto. Entonces la señorita Caterine me dice que el punto número 8, o el último, ¿cuál fue el que dijiste? Profe, el último. Este. Sí. Determina el número de bolsas que debe ser probado con el fin de que el señor Paredes... Listo. Pero la evaluación va a ser por cuál aplicación. Ah, bueno, los que no me escucharon, la aplicación va a ser por el... Uy, este me quedó así feo. La evaluación la vamos a hacer por el Quizzes, el que hicimos la vez pasada, una vez que hicimos con una especie de jueguito. Son 15 preguntas. Para algunas preguntas voy a dar 5 minutos, para otras preguntas voy a dar 15 minutos. Obviamente para las de 15 minutos son para aquellas en las que hay que hacer algún tipo de tabla y algún tipo de cálculo. Realmente... Profe, si me repite por favor, que no le entendí. ¿Qué parte? Lo de los minutos. Algunas preguntas van a tener 5 minutos, otras preguntas van a tener 15 minutos. Obviamente las preguntas que tienen que realizar algún tipo de tabla o algún tipo de cálculo van a tener los 15 minutos. Van a haber unas preguntas de teoría, pues muy sencillas, que obviamente 5 minutos es más que tiempo de sobra para responderlas. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Y también le enviamos el Excel. No, no voy a pedir Excel. Pero las preguntas, les estaba diciendo al principio, antes de que llegara, las preguntas les van a salir a todos en orden aleatorio. Entonces, si a alguien le salió una pregunta de 5 minutos en orden aleatorio de primeras, obviamente esa pregunta después no la puede volver a responder, ¿cierto? Ya se quedó sin responder. ¿Por qué les digo esto? Pues porque yo sé que a algunos, yo sé que ustedes no, pero yo sé que a algunos les gusta hacer las cosas al tiempo. Entonces, si nos ponemos al tiempo a mirar qué le salió a mis otros compañeritos, pues de pronto vamos a tener complicaciones. Pero en términos generales el examen está fácil. O sea, el examen está fácil si tenemos medianos conocimientos y hemos entendido los temas. ¿Cierto? Ahí en el enunciado, por ejemplo, va a decir, calcule el número de combinaciones. Ah, listo, combinaciones. ¿Cuál es la probabilidad de tal? Ah, me están preguntando, es una probabilidad. O sea, está bastante sencillo. Bueno, vamos con la señorita Caterine. Entonces, mira, aquí me decía, determine el número de bolsas. Primero que todo, cuando me habla de número de bolsas, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿por qué me están preguntando? Por la muestra, tamaño de la muestra. Exactamente, por un tamaño de muestra, ¿cierto? Ese es lo primero que tengo que saber. Me están preguntando por un tamaño, por un N. Sí. Me están diciendo qué número de bolsas deben ser probadas con el fin de que el señor Paredes... Ah, aquí había un enunciado, ¿no? El número de bolsas con el fin de que el señor Paredes tenga una certeza del 76.6% de que el peso límite promedio está dentro de 0.3 kilogramos del promedio verdadero. Como es un problema que involucra tamaño de muestra, es un problema que involucra pues los datos de la estimación por intervalo. Cuando yo tengo estimación por intervalo, yo hablaba de unos términos que eran nivel de confianza, hablábamos de un error estándar y hablábamos de un margen de error. Decíamos también que en algunos casos debíamos tener la estimación puntual
de la media y debíamos tener una desviación. Todos esos datos necesito yo cuando tengo estimación puntual. Pero para calcular tamaño de la muestra, la media no es necesaria, ¿cierto? Ahorita vemos por qué no es necesaria. Entonces ya simplemente sabiendo yo que estos son los valores que yo necesito, simplemente voy a ver qué es qué. ¿Cuál es el nivel de confianza en este caso? El 76.6%. El 76.6%, o sea, perdón, 0.766, lo voy a dejar así. Mi error estándar, entonces yo tengo que diferenciar entre dos cosas. Una es el error estándar y otra es el margen de error. Vamos a ver qué es lo que me está dando el ejercicio. El ejercicio me está hablando aquí que el límite promedio esté dentro de 0,3 kilogramos del promedio. Si me dice que Es el margen de error. es el margen de error, exactamente, sí. Es el margen de error, 0,3. Estimación puntual de la media no me dan en ningún punto y me dicen que la desviación es de 0,8 kilogramos. Y el N es el que me están preguntando. Este es el valor que necesitamos. Comenzó a llover por acá. Vamos a la formulita entonces. Entonces la fórmula para determinar tamaños de muestra cuando tenemos, ¿qué se me hizo? Estimación, no medida. El último, profe. Eso. No, debe estar antes. No, porque es para mostrárselo, porque es que después dice que no se los di. ¿Qué se me hizo? Por intervalo de la media poblacional. Está de último. De último. Mira, yo aquí no lo tengo.